El ejército de Israel mata al menos a 33 personas cerca de una escuela de la ONU en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Washington pide al gobierno de Netanyahu resultados en la protección de civiles, pero mantiene su apoyo a la ofensiva. La ayuda europea para Ucrania está bloqueada, igual que la estadounidense. El primer ministro de Hungría veta un nuevo paquete de asistencia de Bruselas para Kiev y lo condiciona al desbloqueo de fondos europeos para su país. Los presidentes de Venezuela y de Guyana acordaron no usar la fuerza para resolver la disputa del Esequibo. Sin embargo, Guyana pide elevar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia, pero Venezuela no reconoce este tribunal. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza porque el ejército de Israel mató al menos a 33 personas en Khan Yunis, en el sur del enclave palestino. Concretamente, los ataques impactaron contra las inmediaciones de una escuela de la ONU donde se refugian cientos de civiles. El hospital Nasser ha confirmado las muertes y la cadena Al Jazeera informa del avance de los combates entre el brazo armado de Hamás y el ejército israelí en medio de los funerales. En 70 días de ofensiva, Israel ha matado a más de 18.000 personas. Y ante este panorama, el consejero de Seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, de visita en Israel, pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu resultados en relación a la protección de civiles. Sin embargo, reconoció que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, presuntamente contra Hamás, puede llevar meses. Recordemos que hace exactamente una semana, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington vetó una resolución de cese el fuego. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, multiplica sus advertencias. La ofensiva de Israel sobre Gaza podría costarle su apoyo. Quiero que se centren en preservar las vidas de los civiles, no que se detengan contra Hamás, sino que tengan más cuidado. Unas horas antes, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan se reunió con dirigentes israelíes con un objetivo en mente: discutir un calendario para poner fin a la guerra. El portavoz estadounidense informó de estos intercambios el jueves. Jake Sullivan habló del progreso de la guerra y su evolución con el primer ministro israelí. Habló de la posibilidad de pasar de una fase de tipo de operaciones de alta intensidad que vemos hoy a operaciones de baja intensidad en un futuro próximo. Israel sigue decidido a librar su guerra contra Hamás hasta el final. El ministro de Defensa israelí afirmó el jueves que se necesitarán más de unos meses para destruir la organización que considera terrorista. Frente a la presidenta de la Cruz Roja, que había acudido para hablar de los rehenes retenidos por Hamás, el primer ministro israelí contrastó la violencia del grupo palestino a la de su ejército en la Franja de Gaza. Hay una diferencia entre el asesinato, la mutilación y la amenaza de deliberados y sistemáticos de civiles, que es lo que es el terrorismo, y las consecuencias imprevistas, las bajas no intencionadas que acompañan a cualquier guerra. Y esa es la diferencia. El jueves, el ejército israelí intensificó sus ataques aéreos en la Franja de Gaza, donde, según el operador palestino Paltel, ya no hay internet ni teléfono. Según el presidente de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, los civiles están desesperados, hambrientos y aterrorizados, mientras que más de 18.700 personas han muerto en Gaza, el 70% de ellas mujeres y menores, según el Ministerio de Sanidad de Hamás. Y más de 55.000 civiles han abandonado sus hogares en el sur del Líbano debido a los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí. Mientras tanto, avanzan los esfuerzos diplomáticos para intentar que no escale más la violencia en este frente de la guerra. Nos amplía nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Después de 70 días de guerra, la situación en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano sigue empeorando. La escalada de los ataques israelíes contra poblaciones fronterizas libanesas ha obligado a más de 55.000 civiles a tener que abandonar sus hogares por la violencia, mientras en las calles de Beirut, después de la oración del viernes, decenas de manifestantes se han concentrado para condenar las masacres en Gaza y acusan a Estados Unidos de ser cómplice de Israel después de que haya vetado un alto el fuego inmediato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Paralelamente se están llevando a cabo negociaciones indirectas entre el Líbano y Israel, lideradas por Estados Unidos, Francia y Qatar, para que la guerra no se extienda más allá de la frontera norte de Israel. Entre los puntos de este acuerdo está el establecimiento de la resolución 1701, por la que Hezbollah debería retirarse por encima del río Litani, así como deponer sus armas, y también se espera un acuerdo definitivo para trazar la frontera terrestre entre Israel y el Líbano. Pero hasta el momento la guerra le está ganando el terreno a la diplomacia. En otras noticias, en Bruselas avanza la segunda jornada de la cumbre de los líderes de la Unión Europea y el nuevo paquete previsto de 54.000 millones de euros para Ucrania está bloqueado por Hungría. De ese modo, tanto la ayuda estadounidense como la europea están en suspenso. Y es que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, gran aliado de Vladimir Putin, finalmente, recordemos, se abstuvo ayer y no vetó la apertura de las conversaciones para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Sin embargo, ahora condiciona el envío de una nueva financiación a Kiev al desbloqueo de fondos europeos para su país. Hungría no tiene ninguna responsabilidad por esto. Podemos detener este proceso más adelante y, si es necesario, frenaremos y la decisión final la tomará el Parlamento húngaro. Esta es una gran oportunidad para dejar claro que debemos recibir lo que es nuestro por derecho, no la mitad ni la cuarta parte, sino la totalidad. Exigimos un trato justo y ahora tenemos una buena oportunidad de conseguirlo. Precisamente nuestra enviada especial a Ucrania nos informa sobre cómo fue recibida ahí la noticia del inicio de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea en un momento de estancamiento de la guerra y de bloqueo de la ayuda occidental. En Ucrania son conscientes de que este proceso de negociación con la Unión Europea tardará años y hay quienes aseguran que tardará una década y que también son muchas las reformas que tendrá que hacer el país, serán muchos los obstáculos que tendrán que superar antes de que este sueño de hacer parte de la Unión Europea se haga realidad. Sin embargo, la noticia que llegó ayer es la gran noticia que estaban esperando aquí en Ucrania después de unas semanas extremadamente duras, tal vez el momento más difícil que ha vivido el país desde el comienzo de la invasión a gran escala. Por un lado está la situación en el frente de batalla, donde las fuerzas rusas, especialmente aquí en el Donbass donde nos encontramos, siguen presionando con decenas y decenas de hombres. Los ucranianos defienden muchas líneas, en algunas partes los rusos avanzan en pequeños kilómetros, sin embargo los ucranianos dicen que notan la falta de munición y la que tienen la están racionando, y adicionalmente el clima, como ustedes pueden ver, no ayuda mucho para los soldados ucranianos. Pero a esto también se suma la incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con la ayuda económica y de Occidente a Ucrania. Hemos visto ya todas las trabas que ha puesto el gobierno y especialmente el Congreso norteamericano para aprobar esos 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Ellos han vuelto a decir que van a retrasar sus vacaciones para volver a analizar esta ayuda económica, pero hay incluso el Instituto de Estudios de la Guerra que analiza este conflicto. Hablaba hoy por primera vez de lo que le puede pasar a Occidente y lo que puede pasar si Ucrania pierde la guerra. Y otro obstáculo es la ayuda que pueda llegar de la Unión Europea. Hungría ha puesto y ha bloqueado estos 50.000 millones de euros. Sin embargo, desde la Unión Europea han dicho que tienen mecanismos para ayudar a Ucrania. Sin embargo, en Kiev se sabe que los meses y años futuros no serán fáciles. Y cuenta atrás en Serbia de cara a las elecciones parlamentarias y locales de este domingo. Observadores citados por la agencia AP declaran que la campaña se desarrolló en un ambiente de intimidaciones y desinformación. La cita en las urnas se enfrenta al partido del actual presidente Aleksandar Vučić, que parte como favorito, con la coalición opositora que defiende una línea proeuropea y espera buenos resultados en la capital, en Belgrado. La violencia, la relación con Kosovo y la economía marcan las elecciones.
En otras noticias, Venezuela y Guyana acordaron no utilizar la fuerza en la disputa por la región del Esequibo. No obstante, Guyana insiste en que el conflicto debería resolverse en la Corte Internacional de Justicia, pero Venezuela no la reconoce. Recordemos que la tensión aumentó después de que Nicolás Maduro impulsara un referendo, tras el cual concluyó anexar la región rica en petróleo y minerales. Un estrechón de manos luego de semanas de tensión diplomática. Promete evitar una guerra en América Latina. Los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron en San Vicente y las Granadinas abstenerse de intensificar el conflicto por la controversia sobre la soberanía del Esequibo, región fronteriza de 160.000 kilómetros cuadrados entre ambos países, que posee grandes reservas de petróleo y gas, y reconocida como territorio guyanés por la comunidad internacional. Acordó que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. En el acuerdo de 11 puntos, Georgetown se comprometió a tomar nota de las afirmaciones de Caracas sobre la falta de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como mediador en la controversia fronteriza. Justamente el rol de la Corte Internacional fue uno de los puntos del referendo sobre el Esequibo celebrado en Venezuela el pasado 3 de diciembre y cuyo resultado aprobado con abrumadora mayoría fue la anexión del Esequibo. Y abrumadora victoria del sí. Pero horas antes, en conferencia de prensa, el presidente guyanés reiteró la legitimidad de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto del Esequibo y defendió la explotación de los recursos naturales de la región en beneficio de Guyana. Dejé muy claro que Guyana tiene todo el derecho a ejercer su soberanía dentro de su espacio territorial. En los próximos 3 meses, Venezuela y Guyana se reunirán nuevamente, esta vez en Brasil, para volver a discutir sobre el Esequibo. El acuerdo ratificó a los organismos regionales y al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como mediadores. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.